Bueno, bienvenidos. En este video lo que vamos a estar viendo es la parte correspondiente a la determinación de los elementos y propiedades del sistema y su medio. Como ya habíamos mencionado en videos anteriores, esto corresponde al tema de identificación y descripción del problema ambiental. Y bueno, propiamente en este video vamos a abarcar dos subtemas que ya habíamos comentado en la portada, y también la parte de identificación de las variables controlables y no controlables. Si recapitulamos un poco lo que hemos estado mencionando respecto a la manera en que se comporta un sistema o se compone un sistema más bien, habíamos dicho que la manera más sencilla para representarlo es a través de eh, un sistema con sus componentes, en este caso los elementos, y visualizarlo a través de los flujos de entrada, que pueden ser de materia, energía, información, etcétera, y la salida, que en algunos sistemas pues también contribuye a convertirse en una entrada y retroalimentar el comportamiento del sistema. ¿Y esto por qué es importante recalcarlo? Bueno, cuando hablamos de los enfoques que tenemos para poder describir el sistema, Checkland nos dice que tenemos dos alternativas, dos posibles enfoques. Uno correspondiente a considerar el sistema como una entidad que recibe entradas y genera salidas a través de un proceso de transformación, es decir, como lo que habíamos mencionado aquí, visualizarlo como una caja negra donde no conocemos los elementos, o no necesariamente tenemos que conocer los elementos, simplemente decimos que hay un flujo de entrada, hay un proceso de transformación y hay un flujo de salida. El otro sería entonces el enumerar el sistema, los elementos del sistema para hablar de este en términos de su estado. Eh, Estos enfoques, bueno, el primero, el visualizar nada más como flujos de entrada, proceso de transformación y un flujo de salida, es el que Checkland nos propone para abordar los sistemas blandos, y de hecho es algo de lo que hacemos uso cuando hacemos la definición raíz de los sistemas pertinentes, cuando hacemos el uso del acrónimo CATWE. Recordemos que ahí vemos quiénes son los consumidores, quiénes son los actores, cuál es la visión, cuál es el proceso de transformación. Y cuando lo plasmamos en ese diagrama, bueno, vemos algo muy similar a lo que ya describimos, ¿no? Hay componentes de entrada, hay un proceso de transformación a través de la perspectiva de las personas y bueno, finalmente hay una salida. Pero cuando hablamos de estados, de sistemas duros, generalmente lo que se hace es entonces describirlos a través de la enumeración de sus elementos. En este video vamos a estar desarrollando un ejemplo. Para esto vamos a tomar el hipotético caso de que nos están solicitando pues el determinar la manera de reducir los daños en poblaciones ocasionadas por inundaciones y desbordamientos. Esto, bueno, bajo en esta zona que nos están solicitando. Lo primero que haríamos, bueno, con la metodología que hemos estado manejando en estos videos, bueno, sería a partir de nuestro marco conceptual, delimitar nuestro sistema y bueno, supongamos que ya hicimos esto y llegamos a la determinación de que lo que vamos a abordar como sistema, para este caso es la microcuenca del río Venado. Entonces estaríamos identificando, en primer lugar, cuál sería el suprasistema. En este caso, bueno, el suprasistema podemos verlo en distintos contextos. En el contexto sociocultural, bueno, un primer suprasistema podría ser el concebir que esta microcuenca, esta área geográfica, se encuentra dentro de la Huasteca hidalguense y bueno, va a compartir ciertas características dentro de esta zona, ¿no? Algunas características culturales, de desarrollo, de crecimiento poblacional, etcétera. Un suprasistema pues más amplio pues, sería el abarcarlo a partir del estado de Hidalgo, y uno mucho más amplio pues bueno sería el considerarlo a lo mejor dentro del contexto nacional, ¿no? Pero también podemos tener el suprasistema dentro del comportamiento técnico. En este caso, bueno, podríamos visualizarlo a través de el suprasistema que lo contiene, sería el sistema de circulación atmosférica que estaría proveyendo la, eh, las precipitaciones
que serían el flujo de entrada para la parte de hidrología. Y bueno, para identificar los subsistemas, lo que estaríamos haciendo es ver aquellos componentes que respetan el principio de recursividad que habíamos hablado en el primer departamental, es decir, aquellos componentes que por sí mismos también sean sistemas. En este caso, bueno, estaríamos identificando a los municipios, las poblaciones, también los distintos ecosistemas que componen esta microcuenca. Finalmente también podemos visualizar al sistema hidrológico como uno de los subsistemas porque bueno, dentro de la microcuenca se están dando procesos a través de una serie de interrelaciones desde los procesos de retención, filtración, flujos de agua subterránea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso compondría uno de los subsistemas desde la parte física. Y bueno, para enunciar los elementos del sistema, una de las técnicas que podemos hacer uso es el diagrama de Terninco. Este básicamente es una gráfica en la que vamos a estar ligando las funciones tanto útiles como las desventajas. Esto nos va a ayudar a facilitar las acciones que se requieren para retener, descartar o crear nuevas partes del sistema. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es catalogar dentro del diagrama cuáles son las funciones útiles y cuáles son las funciones dañinas, las desventajas. Y para cada una de estas lo que vamos a estar haciendo es responder esta serie de preguntas. Son 4 preguntas para las funciones útiles y 4 para las desventajas. Para esto, bueno, dentro del diagrama la simbología que vamos a estar manejando va a ser un círculo va a representar la función útil, un rectángulo va a representar la función dañina y las flechas con un contorno delgado van a indicar que se requiere esta función para otra, una flecha con un grosor mayor indica que esa función causa otra función y finalmente una flecha con esta línea transversal implica que entonces esa función elimina a otra función. Vamos a verlo esto con el ejemplo que ya veníamos manejando de la microcuenca. Pensemos que partimos de la función dañina principal, que para este caso nosotros lo estamos planteando como el desbordamiento de los ríos por eventos meteorológicos. Estaríamos entonces buscando responder las preguntas correspondientes a las funciones dañinas, ¿no? La primera, esta función es eliminada por una función útil. Sí, en este caso estamos respondiendo que podría eliminarse a través de la construcción de infraestructura. Otra sería, esta función es causada por otra función útil. En este caso, igual responderíamos que sí. Esto se ocasiona porque, bueno, estamos poniendo asentamientos humanos en la ribera de los ríos. Esta función es causada por una función dañina. En este caso estamos pensando que no. Y finalmente estamos respondiendo ante la pregunta de si es que esta función causa otra función perjudicial. En este caso sí, el desbordamiento de los ríos pues implica la pérdida de vidas y daños materiales. Entonces, una vez que respondimos estas preguntas, lo que estaremos haciendo es entonces incorporar esas respuestas dentro de nuestro diagrama. Aquí así quedarían representadas las respuestas. Y para cada una de estas funciones que surgieron, tanto las negativas como las funciones útiles, estaremos respondiendo las preguntas que corresponden a cada una. De esta manera, bueno, iríamos enriqueciendo nuestro diagrama, haciéndolo cada vez pues, más complejo en interacciones. ¿Y hasta qué punto nos detenemos? Bueno, la metodología nos pide que nos detengamos cuando tenemos una serie de concatenaciones de relaciones entre la función dañina principal y la función útil principal. En este caso, bueno, quizá podríamos seguir respondiendo a las preguntas para cada una de estas funciones, pero no quise adentrarme más para no perder demasiada el detalle de cómo se va haciendo esto. Podríamos considerar que en este caso lo estaremos deteniendo con estas respuestas, porque bueno, estamos llegando al punto de la pérdida de vidas y de daños materiales, aunque vemos que derivado de esta hay también
la causa de dolor emocional por la pérdida de vidas y también la reducción del crecimiento económico asociado a la pérdida de daños. Y bueno, en la parte de las funciones útiles, bueno, podríamos dejarlo en este ejemplo hasta la parte de inversión y conocimiento requerido para la construcción de infraestructura. Este diagrama de Térnico nos puede ser útil también para responder esta otra metodología, que es la de 9 pantallas de Darrell, donde lo que hacemos es, para nuestro suprasistema, el sistema y los subsistemas, vamos a enlistar aquellos componentes tanto en el pasado, en el presente y las posibilidades en el futuro. Nos pide, por ejemplo, que para el suprasistema, en el pasado y en el presente, consideremos los factores importantes que son tanto favorables como desfavorables. Y en el futuro, bueno, consideremos cuáles son los factores más probables y también consideremos aquellos que son los más deseables, aunque no sean tan probables de que ocurran. En el caso de los sistemas, bueno, del sistema, nos pide que en el pasado, bueno, mencionemos aquellas cosas que han pasado dentro del sistema, tanto aquellas que han funcionado como aquellas que no. En el presente, bueno, todo aquello que debe ser retenido y aquello que debe ser eliminado. Y en el futuro, todo aquello que se debe de crear y las posibles consecuencias de esto. Finalmente, para los subsistemas, bueno, nos pide que describamos los subsistemas como han sido en el pasado. Nuevamente que pongamos todo lo que se debe retener y todo lo que se debe de eliminar en el presente y en el futuro nuevamente poner aquellas posibilidades y las consecuencias de esas posibilidades. Para nuestro ejemplo, bueno, en el caso del suprasistema, estamos considerando, por ejemplo, que podría describirse a través de las políticas de momento, de los planes estatales de desarrollo, la escasa e ineficiente inversión en infraestructura, así como la emisión de gases de efecto invernadero que han ido incrementando la temperatura y que inciden en el ciclo hidrológico. Esto, bueno, se repite igual para el presente porque las condiciones no han cambiado mucho. Y en el caso del futuro, bueno, podríamos esperar, dentro de los factores más probables, este cambio en los patrones de precipitación y la mayor intensidad de tormentas tropicales. También es probable que entonces dentro del sistema incida el incremento en la densidad poblacional que se da a nivel del suprasistema. También, bueno, es muy probable que continúen las políticas de momento de los planes estatales de desarrollo. Dentro de los factores deseables, bueno, estaría la parte de generación de políticas de adaptación al cambio climático, por decir una. También continuidad de las políticas y proyectos con visión de largo plazo. Esto pues sería algo sumamente deseable. Asimismo, una mayor inversión en infraestructura y que se acompañe con una visión de manejo integral de cuencas, de microcuencas. Para el caso del sistema, bueno, como lo estamos definiendo a través de la microcuenca, podríamos considerar que esta se mantiene sin variaciones porque, bueno, prácticamente la microcuenca presente como la microcuenca en el pasado como en el futuro, pues va a seguir siendo prácticamente la misma. Y en el caso de los subsistemas, estaremos considerando que estos, por ejemplo, en el pasado podríamos enlistar los ecosistemas con un menor impacto antropogénico que contribuirían a retener una mayor porción del agua pluvial. Asimismo, en el pasado se hacía uso de construcciones vernáculas con técnicas y materiales baratos, por lo que en caso de una inundación y pérdida de la vivienda, pues bueno, era menor el costo para reponer esa vivienda. También era menor el número de poblaciones que se ubicaba en torno a la ribera de los ríos, entonces, bueno, eso también incide en una menor cantidad de pérdidas materiales. En el presente, bueno, lo que se puede retener o sería deseable retener sería esta cultura de vida en torno al agua y los ríos, porque en cierta manera, aunque implica este riesgo asociado a los desbordamientos, pues también implica el respetarlos desde una perspectiva de recursos que son necesarios para la vida. También el uso de construcciones con materiales duraderos sería algo que sería deseable que se mantuviera, porque al final, bueno, es una innovación que ayuda a tener una mejor calidad de vida. Otro aspecto que se debería de retener sería la inversión en la infraestructura para abastecer de agua y minimizar la dependencia de la cercanía hacia los ríos.
lo que debería de eliminarse pues sería el crecimiento en asentamientos en zonas vulnerables y también las prácticas agrícolas inadecuadas que bueno, inciden en esa porción de agua pluvial que puede ser retenida. Finalmente, en el futuro, bueno, lo que podríamos considerar que puede pasar a nivel de los subsistemas sería igual el incrementar la inversión en infraestructura para tener una mayor retención y abasto de agua, contar con sistemas de alertamiento temprano y otra posibilidad podría ser el tener una cultura de protección civil. Esto que acabamos de enlistar, bueno, nos permite tener una visión de cómo se conforma nuestro sistema y lo que hacemos con esta información sería entonces poder identificar las variables controlables y no controlables, que son el tema que vamos a ver a continuación. Eh, Hay que mencionar, dentro de la visión para identificar las variables controlables y no controlables, podemos detectar dos vertientes. Una relacionada con el direccionamiento del sistema, donde, bueno, eh, las variables controlables corresponderían tanto al sistema como al subsistema, porque entonces son aquellas variables con las que podemos encauzar la dirección que va a tomar el sistema. En este caso, bueno, las variables que corresponden al suprasistema, al medio, pues se consideran no controlables porque, bueno, no nos contribuyen hacia la decisión que debemos de dirigir. Para este caso, por ejemplo, en el caso de la microcuenca, las variables del suprasistema, como puede ser los cambios en los patrones de precipitación, no es algo que podamos controlar. Eh, Sin embargo, pues, por ejemplo, la parte de la ubicación de los asentamientos, en cierta medida es una variable que a lo mejor nosotros, desde la perspectiva del sistema, sí podemos controlar y en ese caso podemos direccionar nuestro sistema. Un ejemplo de este tipo de visión pues sería entonces partir de los elementos y propiedades que ya enlistamos tanto con el diagrama de Terninco como con las 9 pantallas de Darrell y enlistar aquellos elementos y propiedades que pueden ser creados o eliminados porque estos son los aspectos que son deseables de manipular dentro del sistema y que podemos incorporar hacia nuestro modelo. En este caso, para nuestro ejemplo, en las cuestiones que eran deseables de crear, pues estaba la inversión en una infraestructura, los sistemas de alertamiento y la cultura de protección civil. En las cuestiones que había que eliminar, pues bueno, eran los asentamientos en zonas vulnerables y las prácticas agrícolas inadecuadas. Aquí, bueno, estamos hablando de variables controlables y no controlables desde una perspectiva de direccionamiento, aunque esto no significa que en la práctica real, en el sentido real, pues todo esto sea realmente controlable, ¿no? A lo mejor no podemos controlar de una manera real dónde se están ubicando los asentamientos, ni tampoco la implementación de la cultura de protección civil, eso a lo mejor es algo que no podemos tener un control total. Sin embargo, para fines del análisis de sistema, pues conviene visualizarlas de esta manera para poder modelar con ellas y eh, poder determinar los posibles resultados de el llevar a cabo estas acciones. En este caso, bueno, tanto los elementos que queremos crear como eliminar se vendrían convirtiendo en nuestras variables para poder hacer nuestro modelo. Y desde la parte estrictamente del modelado del sistema, las variables controlables y no controlables se ubican en todo este espectro, tanto en el suprasistema como en el sistema como en los subsistemas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Bueno, que las variables controlables se van a convertir en las variables de entrada para nuestro modelo. Si vemos, por ejemplo, nuevamente una esquematización muy simple de lo que ocurre en la realidad, bueno, estaremos adentrando nuestras variables en nuestro modelo y estaremos obteniendo un resultado. Para este caso, bueno, visualicémoslo con una variable correspondiente al suprasistema, que en este caso serían las variaciones en los patrones de precipitación, donde, bueno, esta sería nuestra variable con la que estaríamos
incorporándola en nuestro modelo para obtener un resultado que en este caso podría ser el poder determinar, por ejemplo, el incremento en las áreas susceptibles a inundación. Otra variable, en este caso correspondiente a los subsistemas, podría ser, habíamos hablado de la infraestructura, vamos a puntualizarlo un poco más, pensamos en la construcción de diques para contención de crecidas. Bueno, en este caso, al incorporar esta variable en nuestro modelo, el posible resultado que podríamos obtener sería a lo mejor la relación costo-beneficio entre la construcción de los diques y las pérdidas materiales por inundaciones. Es decir, a lo mejor habrá poblaciones con muy pocas construcciones y que a lo mejor el construir un dique para proteger esas poblaciones sea más caro que el dejar que eh, se pierdan las pocas viviendas que hay ahí, ¿no? A lo mejor y la solución sale más cara que el problema que pretendemos solucionar. Pero bueno, estos son solamente ejemplos de cómo podemos visualizar las variables hacia nuestro modelo. Ya en el siguiente video nos vamos a estar adentrando a la parte del modelado y la identificación de soluciones factibles. Pero bueno, hasta aquí este video y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber por los medios que tenemos para comunicarnos.